Vamos a orar, hermano. Padre Celestial, te damos gracias, bendito Dios, por este día, Señor, por este lugar que tú, Señor, has preparado para nosotros. Te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tu benevolencia, Señor, tu bendición siempre nos acompaña, Señor, en todo momento. Bendice a mis hermanos, Señor, bendice a toda persona que ha sido un vencedor y que ha llegado a este lugar en este día. Te rogamos, Señor, nos guardes. Unge nuestros oídos y nuestro corazón, Señor, para que entendamos el mensaje que traes para nosotros y que podamos vivir por él, Señor, y entender cuál ha sido tu propósito. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Les voy a hablar un poquito de dos temas que me interesa tratar, porque muchas veces nosotros damos por sentado el hecho de que se diga algo en la Escritura y lo creemos y bueno, es cierto, pero hay explicaciones también para eso y necesitamos nosotros entrar en esas explicaciones. Algunas veces o alguna vez se han preguntado por qué de todas las generaciones que entraron desde Adán hasta Noé, solamente Noé fue justo. Les estoy hablando de 1600 años. No fue de un día para otro. Fueron 12 generaciones. Esas 12 generaciones ocuparon la tierra durante 1600 años. Ahora, ¿qué estaba pasando en la tierra en ese tiempo? Había congregaciones que alababan a Dios. O tal vez la gente en ese tiempo construyó bares y construyó lugares de diversión para hacer de su vida un desorden. Considero que una de las cosas que tenían presente es que ellos tenían la certeza de que Dios había creado al hombre, ¿sí? Que de alguna manera ellos eran la descendencia de ese primer hombre que se había hecho y que lo único que estaban haciendo era reproducirse, también con muchos años de vida, porque el promedio más o menos de vida en ese tiempo andaba por cerca de los 800 años. Cuando nosotros estudiamos qué fue lo que pasó en esas 12 generaciones, pensamos tal vez que quizás se hicieron iglesias, quizás se hicieron congregaciones, lugares en donde se alababa a Dios, pero no toda la gente iba, o los que iban tal vez lo hacían solamente por costumbre, tal vez asesinatos, hubo desórdenes de conducta, hubo toda clase de problemas durante ese tiempo, durante esas 12 generaciones. Y entendemos que cuando el Señor declara a Noé, fíjense nada más la forma, digamos, en que se hizo. Declaró a Noé, por causa de ser justificado delante de Dios, él pudo salvar a su familia. Él pudo invitar a su familia a que fueran salvos juntamente con él. Si nosotros vemos lo que estaba ocurriendo en ese tiempo, podemos entender que había una ley que los estaba rigiendo, digamos, y a la cual ellos se tenían que sujetar, porque pensamos que todo el tiempo, en todo lugar, en toda la historia del hombre, siempre ha habido leyes que rigen el comportamiento de las personas, la conducta que deben de guardar, por lo menos dentro de la sociedad en donde se desarrollan. Nosotros estamos viendo en la actualidad un desorden en la conducta en el mundo, ¿sí? Agarran, maldicen a Dios, se burlan de Dios, rompen la Escritura, hacen toda clase de cosas para insultar a Dios, y como si la paciencia del Señor estuviera siendo larga y estuviera siendo acumulando ira, digamos, para el día de la ira. Había entrado una maldad en los hombres que era una maldad absolutamente imperdonable. Había por lo menos 7 leyes que se tenían que guardar, y quiero que las compare con lo que está pasando actualmente en la tierra. Y estas 7 leyes son, digamos, como tradición judía de lo que
de las leyes que se tenían que guardar en ese tiempo. La primera ley era no blasfemar contra Dios. Estaba prohibido hacer esto. No existía una autoridad que les corrigiera en esto. Sencillamente estaba prohibido hacerlo, porque ellos conocían esta ley, y sin embargo, tal vez muchos blasfemaron en contra de Dios. La segunda ley era no matar, y vemos la ley quebrándose cuando Caín mata a Abel, ¿sí? Y empiezan los homicidios en la tierra, empieza a haber esa conducta de homicidios a los demás, porque no existía, digamos, un gobierno que los controlara para que no se mataran entre ellos, pero estaba prohibido matar. La tercera ley era no incurrir en idolatrías. La gente tiene mucho la tendencia a buscarse ídolos, a buscarse figuras para poderlas adorar, porque sienten que necesitan tener algo junto para poder pensar, para darle figura a Dios. Así tenemos crucifijos, por ejemplo, en donde nosotros vemos la imagen del Señor Jesús crucificado, que nosotros, cuando hay un homicidio, no colgamos la pistola para mostrarla como el homicidio. Nos identificamos como cristianos porque seguimos la fe del Señor Jesús, creemos en Él. La cuarta parte era no comerse un animal vivo, ¿sí? Estaba prohibido hacerlo. Le platicaba a mi esposa que tengo un amigo que fue a Japón a estudiar endoscopía. Cuando empezaba la endoscopía apenas le dieron una beca para irse a Japón. Y cuando regresó me platicaba de las experiencias que había tenido en Japón. Inclusive quería que aprendiera a hablar japonés, pero no era lo mío, ¿sí? Pero me dice que en una ocasión lo invitaron a una comida en un restaurante y le sirvieron un pez, y con los palillos o con los tenedores que le daban estaban picándole a la carne del pez y se le estaban comiendo, ¿sí? Y él, de curiosidad, agarró los palillos que utilizan para comer y le tocó el ojo y el animal saltó. Estaban comiendo un pez vivo, ¿sí? No lo habían matado, ¿sí? Él no lo sabía, porque estaba dentro de una costumbre que no conocía. Cuando a veces nosotros vemos novelas, por ejemplo, coreanas, vemos a la gente comerse calamares y comerse langostas vivas, ¿sí? Cuando están todavía, digamos, teniendo actividad vital. Pues dentro de las leyes estaba prohibido comerse animales vivos. Luego tenían que instituir tribunales de justicia. Era necesario que hubiera tribunales de justicia, porque como estaba prohibido matar y como estaba prohibido hacer alguna de estas cosas, era necesario que hubiera alguien que corrigiera la conducta del público. Sin embargo, no les hacían caso, o tal vez no los hicieron, no levantaron esos tribunales de justicia en el tiempo de Noé. Quiero referirles a Noé, porque en ese tiempo no existía la Torá, no existía la ley, la instrucción que nosotros tenemos en la palabra de Dios. A veces les insisto sobre la palabra de Dios, porque pienso y tengo razones para eso, que nosotros debemos de guardar la palabra de Dios íntegramente. Por lo menos en la conducta que el Señor demanda de nosotros, tenemos que guardarla. Esto no significa que nosotros entremos en rituales. Los rituales no fueron hechos para nosotros. Piense un momento, cuando vino el Señor Jesús vino con un propósito muy específico, que era darle entrada al mundo a través de su persona para tener una relación con Dios. No vino a convertir a la gente en judíos, no vino a hacerlos de esa manera, no le interesaba hacerlo de esa manera. Lo que le interesaba era establecer una postura en la cual Él les daba entrada a la gente para que tuviera lugar en una relación con Dios, una relación que estaba vedada inclusive para los propios judíos, porque recordarán
que no podía entrar al lugar santísimo más que el sumo sacerdote y nada más una vez al año, el día de la expiación. Cuando el Señor murió, platicaba la primera vez, se rasgó el velo. El velo era una alfombra de más o menos 4 pulgadas de espesor. Era una cosa de este tamaño, que la que colgaba, que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y se rasgó a la mitad. Para probar que no se rasgaba, inclusive cuando las hacían, les ponían caballos a que las jalaran para ver la resistencia que tenían. De repente, en la muerte del Señor, se rasga el velo, o se rasga la cortina o el cortinaje que había de separación del lugar santo y lugar santísimo. Vemos también que estaba prohibido en ese tiempo robar. De manera que cuando vemos nosotros a la persona de Noé, nosotros vemos a una persona que no hacía ninguna de estas cosas y que estaba tratando de instituir tribunales de justicia para que fuesen juzgados los pecados o las faltas que se hacían públicamente. Seguimos, viene el diluvio. Uno de los hermanos, el hermano menor de Noé, se burla de su padre porque ve su desnudez, mientras que los otros dos caminan hacia atrás para cubrirlo, que estaba desnudo, caminan hacia atrás y lo cubren. Viene una maldición hacia ese hijo Cam. Y pasado ese tiempo, Sem tiene una descendencia de donde viene Abraham, ¿sí? Pasaron 10 generaciones desde Sem hasta Abraham. Otra vez una multitud. Durante ese tiempo, o durante ese desarrollo de años, digamos, ¿sí? Pasarían como 700 años, tal vez 1000 años. Pero durante ese tiempo se desarrolló la sociedad también, y ese es el tiempo, digamos, de la creación o de la construcción de la Torre de Babel, ¿sí? Por uno de los descendientes de Cus, descendiente de Cam. Vemos otra vez que las razones por las que había sido castigado el mundo en el tiempo de Noé, ¿sí? O en el tiempo de los patriarcas, empiezan otra vez a surgir en el tiempo después de Noé, con la descendencia de Sem, o de los 3 hijos de Noé. Y los vemos nosotros en una actitud de desafío hacia Dios, porque el problema del mundo es rechazar a Dios, continuamente rechazarlo. Por eso les digo yo, nosotros somos vencedores. La Escritura dice que somos más que vencedores en ese sentido, porque nosotros hemos vencido la influencia del mundo para no caer en las tendencias del mundo y mantenernos del lado de Dios, del lado del Todopoderoso, digamos, y particularmente establecer una relación con Dios a través de la persona del Señor Jesús. Si nosotros vamos más adelante o nos quedamos en ese intermedio, recordarán que también en ese intermedio, estando Abraham en la parte, digamos, en donde habitaba, el Señor también oyó el clamor de ciudades que estaban cometiendo otra vez las mismas faltas que habían ocurrido en el tiempo de Noé. Por eso es que manda la destrucción de Sodoma y Gomorra y todas las poblaciones que estaban cercanas a lo que es ahora el mar Muerto. El Señor le dice: Señor, ¿por 50 los destruirá? Le dice: no, por amor a los 50 no lo haré. Bueno, le dice: por 45. No, le dice: por amor a 45 no lo haré. Bueno, por 40. No, por amor a 40 no lo haré. ¿Por 30? No, por 30 no lo haré, le dice el Señor. ¿Por 20? No, por 20 no la destruyo, dice. ¿Por 10? Por 10 no lo hago. Se da la vuelta y se va. Se estaba yendo el Señor. Encontraron nada más, escasamente, a 4. Y de los 4, una dudó y volteó hacia lo que amaba, hacia aquella descendencia de Lot,
a lo que amaba en Sodoma, y quedó hecha una estatua de sal. Porque cuando nosotros caminamos con el Señor no podemos voltear a ver lo que dejamos, sino que tenemos que tener los ojos puestos en el Señor, puestos en nuestra salvación, puestos en nuestro Salvador, puestos en quien nos ha rescatado de la vana manera de vivir que teníamos hacia la gloria de la presencia de Él en nuestra vida. Si nosotros nos olvidamos de eso, volvemos a caer en los pecados de aquellos hombres, digamos, que fueron juzgados en el tiempo de Noé o en el tiempo de Abraham. Seguimos la descendencia y vamos a pasarnos toda la historia y llegar al año 50 en el Concilio de Jerusalén. Más o menos se llevó a cabo en el año 50 porque estaban entrando gentiles, personas que no eran del pueblo judío, a ser parte de este grupo que llamaban los nazarenos, haciéndose parte de ellos porque no podían ser admitidos a la nación judía, porque el judaísmo siempre es muy nacionalista. La nación judía es una nación muy nacionalista, es una nación muy cerrada. Usted no puede llegar y decir quiero ser judío y ya, ¿sí? Ponerse una kipa y piensa que con eso ya lo van a transformar en judío es falso. Usted no puede pertenecer a la nación más que siendo descendiente por sangre. Cuando ellos establecen las reglas de esa nueva nación que se estaba juntando a la fe de los judíos, ellos establecen 4 reglas que tenían que ver mucho con las reglas, con las 7 reglas que tenían antes de Noé o del tiempo de Noé. Primera, abstenerse de lo sacrificado a ídolos. Era la primera regla que les habían puesto. Segunda regla, que os abstengáis de la sangre. La razón de eso es porque en el Antiguo Testamento la palabra de Dios, por lo menos el libro de Levítico, nos dice que la vida del ser humano o la vida de los animales está en su sangre, ¿sí? Es la sangre la que le proporciona vida. Como a nosotros, digamos, cuando podemos tener una hemorragia, se nos está yendo la vida, ¿sí? Estamos perdiendo la vida. ¿Por qué? Porque es la vida es la sangre la que nos da vida, es la que nos nutre, es la que nos oxigena, es la que nos permite que nosotros tengamos vida. Pues estaba prohibido hacer eso. Estaba prohibido comer animales estrangulados, que no fuesen desangrados antes. Yo recuerdo, mis abuelos vivían en un pueblo del estado de Jalisco, ¿sí? Y me acuerdo que mataban a las gallinas agarrándolas del cuello y dándoles vuelta. Eso era conservarles la sangre, todo el peso, digamos, dentro. Y eso estaba prohibido, bíblicamente prohibido. ¿Por qué? Porque si nosotros somos creyentes, debemos de tener presente que no podemos comer moronga. ¿Me oyó? Tal vez algunos les digan, ay caray, con lo que me gusta la moronga y con lo que me gusta comer cosas que la palabra de Dios prohíbe. Cada vez que nosotros lo hacemos, estamos cometiendo un pecado a conciencia. Y eso es lo peor, que si nosotros fuésemos inconscientes de eso, no había problema. La otra vez les decía yo que alguien hizo una pregunta respecto a las cosas que están permitidas comer y las que está prohibido comer, y dijo, bueno, ¿y qué de Romanos 14? La cuestión es la siguiente: todo lo que nosotros entendemos de la Escritura lo creemos por fe. No, por fe. Fe significa que no tenemos constancia, certeza de que sea cierto o no. Mucha gente cree en la evolución del hombre, que vino de la rana, del mono, y que somos descendientes de primates. Pero lo creen por fe, porque no está demostrado. Bueno, así las palabras de la Escritura se creen por fe.
porque fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No tenemos experiencia para decir, hey, yo lo creo porque lo vi, entonces ya no lo crees. Entonces ahora tienes la experiencia de haberlo vivido, ¿sí? Cuando tú tienes la experiencia de haberlo vivido, haga de cuenta que cortó la fe y la convirtió en experiencia. En ese sentido, cuando nosotros hablamos del Señor Jesús, estamos hablando de la gracia que nos fue entregada con el propósito de que nosotros fuésemos parte de una congregación mundial que tuviera como rey al Señor Jesús. La cosa curiosa es que existe una ambivalencia en ese sentido. Porque mientras que los judíos tratan de llegar a Dios a través de la Torá o a través de la instrucción de la ley, ¿sí? Nosotros llegamos a Dios a través de la persona del Señor Jesús. Tanto ellos como nosotros estamos completos, porque si rechazamos la ley, nosotros estamos diciéndole al Señor, no necesito lo que tú dijiste. Si ellos rechazan a Jesús, le están diciendo, yo no necesito llegar a Dios a través de Jesús. Yo puedo llegar a Dios a través de la ley. La razón por la que digo esto es porque actualmente hay una tendencia muy notable hacia tratar de hacerse judío. No fuimos llamados como creyentes a hacernos judíos. No fue esa la razón. A lo que fuimos llamados es a aceptar y entender los principios de conducta que la Escritura nos da. No otra cosa. No cambiamos de nacionalidad. A veces cuando habla un judío dice los gentiles. Si nosotros estuviésemos hablando como mexicanos, diríamos los gentiles, hablando de la gente del mundo, incluyendo a los judíos. Para nosotros serían gentiles ellos. ¿Por qué? Porque ellos representan una nación. Y las naciones se identifican a través de sus gentilicios. De manera que no podían decir, pues ni los partos, ni los medas, ni los persas, ni estos, ni aquí. Y nombrar a todas las naciones para referirse a ellos con su nombre. En lugar de eso lo sustituían por el término gentiles. No era un insulto, era una manera de referirse sencillamente a las otras naciones. Cuando vemos nosotros entonces que la gracia nos viene por el Señor Jesús y que la salvación nos viene a través de Él, quiero referirles a algo que está escrito en la carta a los Romanos. En el capítulo 3, versículos del 21 al 31. Sí, no sé si lo pueden poner, supongo que sí. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Les decía la primera vez que nos reunimos aquí, que el Señor Jesús trajo una gracia y la puso sobre otra gracia. La primera gracia era la ley. La ley le confería gracia a aquellos que guardaban la ley. Cuando el Señor Jesús vino y trae la gracia de Él, Él la pone encima de la gracia de la ley, y ahora tenemos una doble gracia. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en el Señor Jesús, por un lado, como nuestro Señor y Salvador, lo entendemos muy bien, por eso estamos aquí. Y por otro lado, porque nosotros nos sustentamos en la gracia fundamental que nos trajo la evidencia de que Él iba a venir y de que Él era una promesa que se iba a cumplir a través de su palabra. No creemos una mentira. No pensamos que todo esto haya sido una coincidencia, como algunos dicen, ¿sí? O piensan, o creen. Estaba leyendo un estudio de nos damos títulos en el mundo, ¿verdad? De un doctor en divinidades. Y no le dice al Señor Jesús, el Señor Jesús, le dice el rabino Jesús o el rabí Jesús, ¿sí? No queriéndole conceder divinidad. Si nosotros quitamos la divinidad del Señor Jesús, nosotros seguimos estando en los problemas
que nos trae el hecho de no conferirle al Señor Jesús una postura celestial a la cual Él renunció para venir, de acuerdo a lo que dice la carta a los Filipenses. Dice que Él dejó atrás para poder venir a morir por nosotros y morir en la cruz por nosotros. Esto fue suficiente para que la gente que no estaba dentro de la nación judía acudiera a Él, y aquellos que eran sensibles, sabiendo quién era el Mesías, aquellos los sensibilizó para hacerse parte de su reino. Estaban doblemente bendecidos en ese sentido, porque estaban viviendo bajo la ley y estaban aceptando al Señor Jesús. ¿Qué es lo que está pasando actualmente con los mesiánicos, con los creyentes mesiánicos? Que son gentes que se criaron o se desarrollaron dentro de la ley y que eventualmente o un día reconocieron a Jesús como su Mesías. Entonces, para ellos es la doble gracia, igual que nosotros tenemos esa doble gracia, pero nosotros entramos al conocimiento del Señor a través de Jesús. Ellos entraron al conocimiento de Dios a través de la Escritura o a través de la palabra de Dios, lo que hacía diferente. Dice: y la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Esto de que no hay diferencia es una cosa ciertísima. A veces la gente piensa que somos menospreciados por el hecho de ser cristianos o por el hecho de llamarnos cristianos y no ser del pueblo judío. Y tal cosa no fue ese el propósito del sacrificio del Señor Jesús. Él nunca les enseñó a sus discípulos y ahora van a convertirlos a todos en judíos. Nunca lo dijo, ni siquiera lo insinuó. Lo que sí dijo es que nosotros teníamos que aprender los principios de la ley, porque dice: yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplir la ley. Y bienaventurado el que enseñe y el que conozca y el que entienda los principios de esa ley. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir: me basta con Jesús, y pensar que nosotros podemos despreciar el Antiguo Testamento o despreciar la ley porque nosotros estamos bajo la gracia. Tal cosa es un error, y es un error garrafal, porque la gracia no nos dio autorización. La gracia traída por el Señor Jesús no nos dio autorización para matar, no nos dio autorización para robar, no nos dio autorización para blasfemar en contra de Dios, o no nos dio autorización para que nosotros tengamos otros dioses delante del Dios en el que creemos. La razón de esto es porque a veces confundimos el principio de la gracia del Señor Jesucristo como una postura de libertinaje en donde podemos hacer lo que se nos antoje. Al cabo estamos bajo la gracia. Eso es semejante al pensamiento de los bautistas que dicen que una vez que eres salvo, ya para siempre eres salvo. Eso no es cierto. El mismo apóstol Pablo decía: debo de cuidar mi salvación con temor y con temblor, porque yo, siendo heraldo, dice, puedo ser desechado. ¿Por qué? Porque él temía que por errores que él había cometido fuese desechado, porque estaba enseñando una mentira. Pensaba de esa manera. Era muy estricto en su forma de referirse a las cuestiones del Señor. Hay quienes piensan que vino a cambiar el mensaje de la Escritura, y él no lo cambió. Lo que hizo fue abrir ese mensaje para todos aquellos que no eran parte de la nación judía y que estaban entrando a ser parte del reino de los cielos. Algo que les había sido concedido a los judíos, porque la Escritura misma dice que de ellos vienen las promesas, de ellos viene la ley, de ellos viene la palabra. Ellos fueron los que la conservaron. Eso es cierto. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y esto es aplicable no solamente al cristiano o al que es ahora cristiano, sino también al judío. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros tratamos de hacer sublimar, digamos, la cuestión judía, pensando que ellos ya le hicieron. Pero entre los judíos hay ladrones,
hay homicidas, hay toda clase de personas que también están cometiendo pecados delante de Dios. Hay quienes niegan a Dios, hay quienes lo rechazan y son judíos. Así nosotros también encontramos que dentro de la nación cristiana, dentro de las iglesias, muchas gentes rechazan lo que los judíos son por el hecho de ser antisemitas, digamos, o por ser una tendencia antisemita. Pero déjeme recordarle, y siempre recordarle, que la Escritura dice que el Señor bendecirá a los que bendigan esa descendencia. En última instancia, nosotros también somos descendientes de Noé. También procedemos de él. Si vemos las cosas estrictamente, también procedemos de Noé y también procedemos de Adán. Nosotros somos esa creación que Dios tuvo la intención de hacer y que le cedió a la nación judía solamente el conservar la ley. Por eso fue tan estricto con ellos. Por eso nunca les dio rienda suelta a ellos. Por eso siempre los mantuvo controlados, espiritualmente hablando. De manera que nosotros no pretendemos, a través de la enseñanza de raíces hebreas, el que la gente se haga hebreo, o se haga judío, de ninguna manera. Lo que queremos es llevar a las personas a la idea de que nosotros debemos de entender de dónde procedemos, cuál es la fe que nosotros estamos practicando, qué es lo que nosotros esperamos de Dios, porque todo eso nos lo dice la Escritura. Las promesas están para nosotros. Las promesas que la Escritura nos habla están para nosotros también, no solamente para la nación judía, sino para todos aquellos que han recibido, que han puesto al Señor Jesucristo en sus corazones y que viven por la gracia de Él. Voy a seguirle leyendo. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Todos nosotros hemos tenido, inclusive los seguimos cometiendo. Toda vez que nosotros desobedecemos una de las leyes del Señor, cometemos un pecado. ¿Se da cuenta de eso? Cada vez que nosotros, sabiendo que algo que el Señor prohíbe lo hacemos en conciencia, nosotros estamos diciéndole a Dios: no te creo. Les mencionaba el hecho de que nosotros somos santos por la Escritura. Es el conocimiento de la palabra de Dios y el conocimiento de los principios de la ley del Señor lo que nos hace santos. Lo hace más santo el hecho de que usted tenga una conducta adecuada, respetuosa delante de los demás por respeto al Señor. Pero también lo desantifica o le baja santidad el hecho de que usted conozca un principio de la Escritura y no lo haga. Eso también es lo mismo. La Escritura nos dice: sean gratos los dichos de tu boca y la meditación de tu corazón delante de mí. ¿Y a cuál de nosotros no se nos sale a veces una palabra altisonante delante de alguien? Y eso es un insulto a lo que el Señor espera de nosotros. Continuamente nosotros estamos faltando delante del Señor, y por eso tenemos que vivir bajo la gracia que nos fue dada, pidiéndole perdón al Señor por las faltas que cometemos y corrigiendo, tratando de corregir nuestro lenguaje o nuestra actuación o nuestra forma de ser. Vemos las cosas de Dios como si fuera una diversión o como si fuera un entretenimiento para nosotros. Imagínense que el Señor le dice: por nada estéis temerosos. Y se encuentra con una persona: ay, no me va a dar COVID, me voy a morir. Hey, por nada estés temeroso, dice. ¿Qué significa eso? Por nada estéis temerosos, excepto cuando te anuncien que te puede dar COVID. ¿Sí? Eso es lo que dice.
Encuentro cristianos, encuentra gente que se están tronando los dedos. Ay, no me voy a infectar y se va a infectar mi familia y nos vamos a morir, porque les están infundiendo temor, porque les están infundiendo miedo, y porque ese miedo es lo que lo expone a usted a ser contagiado. Y se lo estoy diciendo como médico, no soy un neófito en cuestiones de tipo médico. Entendamos que cuando la Escritura nos habla respecto a lo que somos, debemos nosotros entender que debemos de tomar las cosas que nos pertenecen. Fíjense una verdad, dice: Abraham fue justificado en la incircuncisión por haber creído. ¿Me entendió? Fue justificado siendo incircunciso. La circuncisión vino como un mandato que el Señor le puso para certificar aquello que había hecho. La Escritura menciona a Abraham como el padre de la fe que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque él, antes que cualquier cosa, demostró esa fe obedeciendo al Señor, yéndose a un lugar en donde no conocía, no sabía ni siquiera el camino. Le dijo el Señor: deja tu tierra, deja tu parentela y vete a la tierra que yo te voy a decir. Sí, Señor, claro que sí, Señor. Le desobedeció ahí llevándose a Lot, pero de todas maneras hizo lo que el Señor le había mandado. Y el llevarse a Lot le trajo problemas. ¿Por qué? Porque a veces nosotros desobedecemos las órdenes estrictas que el Señor nos da. Dice: ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. O sea, la fe tiene una ley también, y a través de esa ley es de la forma en la que nosotros nos relacionamos con Dios. Es a través de la fe. No es a través de ponernos una kipa o de vestirnos como judíos o de dejarnos crecer la barba como algunos que salieron de por aquí, sí, que pensaron que de esa manera iban a ser más aceptos delante de Dios. El dejarse crecer la barba es un ¿cómo le dicen? Es una manda, le vamos a poner de esa manera, ¿sí? Es una promesa de nazareato. Los nazareos prometían no pasar navaja mientras se cumplía el tiempo de su nazareato. Era como una especie de promesa que hacían delante de Dios. Pero encontramos a mucha gente con la barba crecida. ¿Por qué? Porque se creen judíos. ¿La barba les da más santidad, acaso? Tal vez se les suba más pulgas, pero no les da más santidad, ¿sí? Porque la santidad es algo que nosotros tenemos dentro de nuestro corazón. No lo traemos por fuera. No nos ponemos ropones con cuellos cerrados y con patas negras para decir que somos santos. No necesitamos eso. Tampoco necesitamos ser beatificados para decir que somos santos. La Escritura dice que nosotros somos santos, que somos santos en dispersión. Estamos nosotros dentro de una congregación de santos, pero no nos llamamos San Fulano, San Mengano, San Perengano. ¿Por qué? Porque el único que tiene autoridad para eso, para hacer milagros, para hacer lo que sea delante de Dios, se llama Jesucristo. Nadie más lo puede hacer. Dice: nadie se acerca o nadie viene ante el Padre sino por mí. Y no hay otro nombre dado a los hombres mediante el cual puedas ser salvo. Tú puedes agarrar y ponerte un mono en tu casa y pensar que ese mono es tu salvación, y estás en una mentira, porque estás cometiendo un problema de idolatría. Cuando nosotros creemos en Jesús, creemos en un Jesús que tenemos dentro de nosotros, un Jesús en nuestro corazón, un Jesús en nuestra mente. Es un Jesús que nosotros, si usted quiere, estudiamos, tratamos de imitar, tratamos de ser como Él era.
porque Él es el mensaje de la estatura del varón perfecto. Nosotros lo único que hacemos es tratar de llegar a esa estatura a través de nuestra vida, y fallamos muchas veces porque nos quedamos cortos de la estatura que el Señor demanda de nosotros. Abraham, les decía, fue justificado siendo incircunciso, igual que los hombres. El problema de los primeros creyentes en la historia fue que los judíos querían que a fuerza se circuncidaran. Ese fue el choque, pleito el apóstol Pablo con ellos. Por eso es que establecieron estas leyes en el concilio de Jerusalén. No los podían obligar a circuncidarse porque ellos no eran parte de la nación judía, en donde la costumbre así se hacía. Por eso es que actualmente nosotros no somos judíos. Actualmente nosotros somos judíos no en lo físico, somos judíos en la fe. La Escritura nos declara de esa manera que nosotros somos la nación judía. ¿Por qué? Porque nosotros no somos la nación creyente también. Y tal vez se pueden encontrar con uno que no cree en Jesús y que sea judío, étnicamente hablando o genéticamente hablando sea judío, pero no es judío porque no cree en el Señor Jesús. Imagínense a los fariseos, que trataban de seguir la ley a toda costa y rechazaban al Señor Jesús, y torcían la ley para su propio beneficio. ¿Serían verdaderamente judíos? No, yo pienso que no, que estaban muy distantes de serlo, aunque genéticamente lo eran, aunque pertenecieran a la nación judía. El sentido mismo de la palabra no les concedía ese título. Luego, en el capítulo 5, en el versículo 1, dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No por medio de lo que nos colgamos o nos ponemos, o por medio de lo que nosotros hagamos exteriormente, sino solamente a través de la persona del Señor Jesucristo nosotros somos justificados delante de Dios. Esa justificación demanda de nosotros una conducta. No se puede decir que estamos justificados y hacemos de nuestra vida lo que se nos antoje. Tenemos 2 mujeres, robamos, tenemos en nuestra casa un mono ahí porque nos lo dejó nuestra bisabuela, ¿sí? En una ocasión le testificaba ya una hermana que tengo, ¿sí?, que es la única que me queda allá, ¿sí?, respecto al Señor. Recibió al Señor Jesús en su corazón y en su vida y hizo la oración. Y un día fui a su casa, ella vive ahí en Temécula, ¿sí? Un día fui a su casa y entro al baño y ¡oh, sorpresa! Tenía un cuadro de este tamaño, por aquí así en la pura entrada, con un mono. Cuando salgo me dice: no me digas nada, no me digas nada. Pues ya sabes de qué te estoy acusando, ¿sí? No me digas nada, dice. Pero no me puedo deshacer de la mona que tengo ahí. Pues sigue siendo un mono, le digo. Y a Dios no lo representamos con monos. Puede resultarle que parece que soy como López Obrador. Que parece que soy muy radical en eso, hermanos, pero en las cosas del Señor nosotros no podemos ser medias tintas. O somos creyentes o somos creyentes. No hay otra manera de verlo. Si usted le pregunta a alguien: oye, tú, ¿qué onda? Soy cristiano. Sí, pero ¿de qué denominación? A veces a mí me han preguntado. Digo, pues mira, déjame decirte, soy luterano, soy calvinista, soy simpsoniano, soy wesleyano, soy metodista, soy pentecostal, y bueno, lo que vaya surgiendo de lo que dice la Escritura que debo de creer.
Pero yo no te puedo decir que soy metodista solamente, o que soy bautista solamente, o que soy esto, que soy aquello, porque la gente nos clasifica de esa manera. No podemos llegar con un título y decir, no, mira, yo creo en la Escritura. No creo en las doctrinas que el hombre hace, sino en la doctrina que está en la Escritura. Ese debe ser nuestro pensamiento continuamente, creer en lo que la Escritura nos dice, no lo que un grupo de personas nos puede mencionar que hagamos o que hagamos. Más adelante, nosotros vemos pues que somos justificados por la fe en el Señor Jesucristo. En Romanos 6 dice que pues perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, dice. No podemos nosotros hacer eso. Nosotros debemos de rechazar el pecado en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos bajo la gracia. Y esa gracia no va a aumentar porque nosotros estemos metidos en el pecado. Al contrario, nos va a ser quitado, o nos va a ser quitada esa porción de nosotros mismos, porque nosotros estamos rechazando la gracia que se recibe a través de la limpieza, de una vida limpia, de una vida de creyente, de una vida de una persona que está 100% entregada al Señor. Porque muchos se acercan al Señor diciendo, es que es mi Salvador. ¿Sí? Nada más eso. ¿Que no es tu Señor también? Y cuando decimos que es nuestro Señor, nosotros estamos hablando de que yo le pertenezco al Señor Jesús. Yo no soy mío, yo le pertenezco al Señor Jesús. ¿Sí? Por eso no lo considero como mi Salvador nada más. Para mí el Señor Jesús es primeramente mi Señor. ¿Sí? Y dentro de los privilegios que me da es que Él me dio salvación. Y ese es un privilegio que yo recibí gratuitamente, sin buscarlo, sin pedirlo, sin hacer nada por obtenerlo. Solamente con la confesión, solamente con el hecho de que yo confesé con mi boca y lo creí en mi corazón, que Él, el Señor Jesús, murió por mí y resucitó de los muertos para que yo tuviese vida. Si sigo más adelante, cuando nosotros, en Romanos 8:1, dice que nosotros, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y fíjese bien cómo está escrito Espíritu. Está escrito con mayúscula. Eso significa que está hablando del Espíritu de Dios, no del mío, sino del Espíritu de Dios. Porque yo recibí del Señor como coincidencia de haber creído en el Señor. Yo recibí del Señor la presencia de su Espíritu, del Espíritu Santo en mí. Él está residiendo en mí. De manera que yo ando conforme a lo que el Espíritu de Dios me dice que ande. Y ya sé, a veces la riego. Y la he regado muchas veces. Y me confieso culpable delante de ustedes. Pero he sido justificado en el Señor. Y esa justificación no tengo que hacerla valedera delante de ustedes, porque delante de ustedes están viendo a un cuerpo nada más. No están viendo un espíritu. La parte espiritual que nosotros tenemos está escondida, está reservada, está dentro de nosotros, en algún lugar en nuestro corazón tal vez. Tenemos un alma que nos identifica, que nos hace pensar, que nos hace razonar, que nos da la certeza de quiénes somos. Pero tenemos un espíritu también que permite que nosotros nos comuniquemos con nuestro Señor. Y a través de esa comunicación, ese espíritu que nosotros tenemos, ¿sí?, es el que nos indica cuál debe ser la conducta en nuestra vida. En Romanos 11,
Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen 11:11. En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Porque a vosotros, a los gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son sus ramas o las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino a la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por tu fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para que los que cayeron por la bondad para contigo, si permaneces en esta bondad, pues de otra manera también tú serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. De manera que no hay diferencia. Nosotros fuimos puestos en un árbol, fuimos injertados a un árbol que es el Señor. La raíz de donde recibimos la savia es esto. Aquí está la savia de lo que nosotros recibimos, del alimento que el Señor nos da. La fe fue la que nos permitió que fuésemos injertados en ese olivo. De manera que cuando nosotros hablamos de raíces hebreas, porque va a haber enseñanza de eso, estamos hablando de algo que necesitamos conocer, porque necesitamos nosotros saber de dónde hemos venido. O por qué nosotros, en un momento dado, muchos cristianos en el mundo, y no les estoy mintiendo, odian a los judíos. Odian a los judíos. En tanto que la Escritura nos hace la advertencia, dice: maldeciré al que te maldiga y bendeciré al que te bendiga. Y está hablando de la descendencia de Abraham. De manera que nosotros pues nos acercamos al Señor sabiendo que fuimos o que somos nosotros bendecidos con una bendición tan grande que es la salvación. Con una bendición tan grande que nos libera de la ira de Dios, porque un día, hermanos, no muy lejano, un día esa ira se va a manifestar en la tierra, porque esto que está pasando en el mundo le va a colmar al Señor, y cuando le colme al Señor va a recoger a aquellos que son como lo fue Noé, ¿sí?, que son justos, y los va a retirar. Y el resto del mundo lo va a meter en castigo. De manera que le damos gracias a Dios pues por su palabra, por la fe que ha puesto en nuestros corazones, porque nosotros somos partícipes de la rica savia que emana del Señor Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos.
Padre Celestial, bendito sea, Señor. Te damos gracias, Señor, por este día. Por este lugar, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por cada persona que ha venido, por cada alma, Señor, que se ha presentado delante de ti. Te damos gracias. Te pedimos, mi Señor, que seas con ellos, Señor, que tú les guardes en sus días, en sus noches, Señor, que protejas, Señor, su salud. Sabiendo, Señor, que estamos bajo tu sombra y cobijados por tus alas, Señor, en todo momento. Sabiendo, Señor, que no tenemos derecho a tener temor, Señor, porque tú has dicho, Señor, que no nos diste espíritu de temor, sino de valor, de poder y de dominio propio. Y que nosotros, Señor, estamos protegidos, Señor, en ti y en tu palabra. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada persona que ha venido en este día. Que tu gracia, Señor, los cubra en todo momento. Que tu, Señor, proteja, Señor, su sueño, su descanso, Señor, sus días, sus noches. Que proteja, Señor, su vigilia, Señor, su sueño y todo aquello, Señor, que pertenezca, Señor, al desarrollo de sus vidas. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Salúdense, dense un abrazo, no tengan miedo. No pasa nada.